Hola y bienvenidos. Hoy iniciamos una exploración sobre una conexión que quizás sorprenda. Hablamos de la que existe entre la salud de la boca, bueno, más específicamente de las encías, y la salud del corazón. Puede sonar un poco mm, inesperado, ¿verdad? Pero la evidencia científica más reciente pues muestra un vínculo claro. Cada vez se entiende mejor. Así que vamos a examinar esta relación, a entender por qué es tan importante, sobre todo a medida que cumplimos años. Y queremos ofrecer información práctica basada en documentos de referencia. Tenemos informes de sociedades médicas de cardiología, periodoncia, también de colegios de dentistas y expertos en geriatría. Nuestra misión hoy es desentrañar qué nos dicen estas fuentes sobre cómo cuidar estas dos facetas de nuestra salud. Vale, pues vamos a ello. Efectivamente, es un tema de una relevancia enorme. Pensemos que tanto las enfermedades cardiovasculares como las periodontales, las de las encías, son, bueno, increíblemente frecuentes. Y su prevalencia, claro, aumenta con la edad. Además es que comparten factores de riesgo comunes. El tabaquismo, la diabetes, son ejemplos claros. Lo fascinante aquí es cómo dos sistemas que parecen, digamos, desconectados, ¿no? La boca y el sistema cardiovascular, pues cómo se influyen mutuamente y de forma tan significativa. Ajá. Y para ponerlo un poco en perspectiva, fíjate en los datos de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. En España, más del 90% de las personas mayores de 65 años tiene alguna forma de enfermedad periodontal. Es altísimo. 90%. Sí, sí. Y la pérdida dental también es un problema serio. Conservan de media apenas entre 6 y 12 dientes. Y la higiene, pues, a menudo no es la ideal. Casi la mitad admite no cepillarse los dientes o hacerlo poco. Solo un 25% se cepilla 2 veces al día. Todo esto, claro, subraya la urgencia de abordar esta conexión de la que hablamos. Desde luego, son cifras realmente llamativas. Bien, vayamos al núcleo de la cuestión, ¿no? ¿Cómo es posible que una infección que está ahí, localizada en las encías, termine afectando a un órgano vital como el corazón? Los primeros indicios, según leemos en fuentes como la Fundación Española del Corazón o los documentos de consenso entre cardiólogos y periodoncistas, pues surgieron al observar eso, que personas con problemas cardíacos solían tener también enfermedad periodontal. Y al revés. Exacto. Esa observación fue, digamos, el punto de partida. Pero para entender el cómo, es crucial diferenciar. No estamos hablando simplemente de gingivitis, ¿sabes? Esa inflamación más superficial donde las encías sangran fácil, pero que, bueno, con tratamiento y buena higiene es reversible. Aquí hablamos de periodontitis. Periodontitis. Eso es. Es una infección bacteriana crónica, mucho más profunda. Aquí la inflamación no solo afecta a la encía, empieza a destruir los tejidos que sujetan el diente, el hueso alveolar, el ligamento periodontal. Es un proceso destructivo. Y lo peor es que, lamentablemente, suele avanzar de forma silenciosa, sin dolor, sin síntomas claros, hasta que está, bueno, bastante avanzado. Entendido. La periodontitis es entonces el problema principal aquí. ¿Y cuáles son los mecanismos? ¿Cómo se conecta esa infección crónica con el corazón? Pues fundamentalmente se describen dos vías principales. Esto lo detallan muy bien la Sociedad Española de Cardiología y la Sociedad Española de Periodoncia. El primer camino es la bacteriemia, es una vía, digamos, directa. Bacteriemia. Sí, las bacterias que crecen en las bolsas periodontales, esos espacios que se forman entre el diente y la encía enferma. Se han identificado algunas especies clave como Porphyromonas gingivalis, incluso en las placas de ateroma, ¿eh? Estas bacterias pueden pasar directamente al torrente sanguíneo. Las encías inflamadas y ulceradas son como una puerta abierta. Sorprende que unas bacterias de la boca puedan realmente viajar por la sangre y causar problemas tan lejos. ¿Son especialmente resistentes o algo así? Algunas sí. Y además, no es un evento aislado, ¿eh? Ocurre de forma recurrente, con acciones tan cotidianas como masticar o cepillarse los dientes si hay periodontitis activa. Y además de esta vía directa, está la vía indirecta, que quizá es la más importante. La inflamación sistémica. Inflamación sistémica. Exacto. La infección crónica en las encías actúa como un foco inflamatorio persistente, pero no se queda en la boca. Desencadena una respuesta inmunitaria que libera mediadores proinflamatorios y protrombóticos, sustancias que favorecen la inflamación y la formación de coágulos a la circulación general. Y hoy sabemos que esta inflamación sistémica, aunque sea de bajo grado, pero crónica, es un factor fundamental en el inicio y la progresión de la aterosclerosis. Ya.
La aterosclerosis es enfermedad que consiste en la formación de placas de grasa en las arterias. Comprendido. Entonces, tenemos bacterias viajando por un lado y por otro una inflamación generalizada que afecta a las arterias. ¿Qué implicaciones tiene esto en términos de riesgo cardiovascular? Las implicaciones son significativas, la verdad. Los estudios epidemiológicos sugieren que padecer periodontitis incrementa el riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Hablamos de infarto de miocardio, ictus. En el futuro, se estima un aumento del riesgo de hasta un 15%. No es una cifra despreciable. Un 15%. Y puede ser incluso mayor en personas más jóvenes o en casos de periodontitis muy severa. O sea, imagínate, descuidar las encías podría suponer un aumento del riesgo cardiovascular similar al de otros factores más conocidos. Incluso hay estudios que apuntan a que en varones de 60 a 70 años con periodontitis avanzada, el riesgo de mortalidad por cualquier causa podría llegar a duplicarse. Es muy serio. Dada la seriedad de estos riesgos, y sabiendo que muchas personas mayores gestionan otras condiciones de salud, pues es crucial entender cómo interactúa el cuidado dental con situaciones específicas que generan preocupación. Efectivamente. Queda clara la conexión y su gravedad potencial. Pero vayamos a lo práctico, a lo que preocupa en el día a día. Muchas personas mayores toman medicación específica o llevan dispositivos médicos. Una duda muy frecuente es: ¿qué ocurre si se toman anticoagulantes y se necesita un tratamiento dental? ¿Hay que suspender la medicación? Es una pregunta muy pertinente, sí. Y una fuente de ansiedad habitual, es verdad. Los anticoagulantes orales son fármacos esenciales para muchas personas mayores. Se usan para prevenir ictus en fibrilación auricular o tratar tromboembolismos. Tenemos los clásicos, los antagonistas de la vitamina K, los ABK, como el acenocumarol, el Sintrom, vamos. Y los más modernos, los anticoagulantes orales directos, los ACOD. Los ACOD. Sí, como el dabigatran, Pradaxa, Rivaroxaban, Xarelto o Apixaban, el Iquis. Estos ACOD ofrecen ventajas, como menos interacciones, y generalmente no necesitan controles sanguíneos tan frecuentes, el famoso INR. ¿Y cómo se maneja esto en la consulta del dentista? ¿Qué dicen las guías? Pues mira, la clave absoluta, y en esto coinciden todas las guías, la del Colegio de Odontólogos de Madrid, la de la CON, es la comunicación bidireccional. Es imprescindible informar al dentista de toda la medicación y que haya coordinación con el médico que ha prescrito el anticoagulante. Eso es fundamental. Luego, para procedimientos dentales de bajo riesgo de sangrado, hablamos de empastes superficiales, limpiezas por encima de la encía, anestesia local infiltrativa o extracciones simples de 1 o 2 dientes. Vale. Para esos casos, la norma general es no suspender la medicación anticoagulante, ni los AVK ni los ACOD. Lo que sí hará siempre el dentista es aplicar medidas locales rigurosas para controlar el sangrado, presión, sutura si hace falta, usar agentes hemostáticos locales. Entiendo. ¿Y si el tratamiento es más invasivo? Por ejemplo, ¿una cirugía o quitar varios dientes a la vez? Ahí la situación cambia. Para procedimientos que se consideran de alto riesgo de sangrado. Extracciones múltiples, o sea, 3 o más dientes. Cirugías periodontales extensas, poner implantes, cirugías que duren más de 45 minutos. Ahí la decisión tiene que ser individualizada y consensuada entre el dentista y el médico responsable del paciente. Siempre. En el caso de los ACOD, a veces puede ser necesario suspenderlos temporalmente, quizá 24 o 48 horas antes, depende del fármaco y de la función renal, pero siempre bajo indicación médica explícita. Importante recalcar eso, nunca por cuenta propia. Exacto. Nunca por cuenta propia. El médico también indicará cuándo volver a tomar el fármaco. Con los AVK, a veces se ajusta la dosis para tener un INR en un rango bajo pero seguro. De nuevo, bajo supervisión médica. Entendido. ¿Y sobre la anestesia o los analgésicos después del tratamiento? ¿Alguna precaución especial? Sí, también. En cuanto a la anestesia local, se prefieren las técnicas infiltrativas, o sea, pinchar cerca del diente, a las tronculares que bloquean un nervio más grande. Si es posible, claro, para minimizar el riesgo de hematomas. Y para el dolor posoperatorio es fundamental evitar la aspirina y los antiinflamatorios no esteroideos, los AINES, como el ibuprofeno. Claro, porque aumentan el sangrado. Exacto, interfieren con la coagulación. El analgésico de elección es el paracetamol, solo o combinado con codeína si el dolor es más intenso.
Y también hay que tener precaución con ciertos antibióticos, como los macrólidos, y algunos antifúngicos, los azoles, que pueden interactuar con los anticoagulantes. Por eso insisto, hay que informar siempre de toda la medicación. Queda muy claro el tema de los anticoagulantes. Gracias. Otra preocupación habitual es la de las personas que llevan marcapasos. ¿Pueden recibir tratamientos dentales sin problema? De nuevo, la información al dentista es el primer paso y el más importante. Según la información de clínicas dentales y expertos, es cierto que algunos equipos eléctricos que usamos en odontología podrían, en teoría, generar interferencias electromagnéticas temporales, con algunos modelos de marcapasos. Pero esto raramente impide realizar los tratamientos necesarios. La clave está en seleccionar las técnicas y los aparatos adecuados. ¿Podrías darnos ejemplos de esas adaptaciones? ¿Qué se hace diferente? Claro. Por ejemplo, las radiografías dentales o los escáneres faciales, el TAC dental, generalmente se consideran seguros. No hay problema. Para las limpiezas dentales, en lugar de usar los aparatos de ultrasonidos, que sí podrían interferir, pues se realiza una limpieza manual. Es igualmente efectiva, con unos instrumentos llamados curetas. Para tratar las caries y hacer empastes, se puede usar la turbina o el micromotor, sin problema. Sin embargo, al colocar el material de relleno, si este necesita luz para endurecer, pues se deben evitar las lámparas de polimerizar que funcionan a batería. Se opta por materiales que endurecen químicamente, los autopolimerizables o lámparas que van conectadas por cable. Vale. Las endodoncias son seguras, incluso con los localizadores de ápices modernos. Y para cirugías, como poner implantes, pues usamos un bisturí convencional en lugar de un bisturí eléctrico. En resumen, que casi todos los tratamientos son viables con las precauciones adecuadas. Lo esencial es que el equipo dental esté informado. Parece que con información y adaptación se superan la mayoría de estas barreras. Nos queda una situación específica importante: la profilaxis antibiótica para prevenir la endocarditis infecciosa. ¿Quién necesita realmente tomar antibióticos antes de ir al dentista y para qué procedimientos? Este es un punto donde las recomendaciones han evolucionado muchísimo en los últimos años. La endocarditis infecciosa es una infección muy grave, del revestimiento interno del corazón o de las válvulas cardíacas. Y sí, una de las posibles puertas de entrada de las bacterias que la causan puede ser la boca, durante ciertos procedimientos dentales que provocan esa bacteriemia de la que hablábamos. Sin embargo, las guías actuales, como las de la American Heart Association, la AHA, de 2021, que son una referencia mundial, y las adaptaciones de sociedades como la SIONE aquí en España, han restringido mucho su uso. Muchísimo. Ya no se recomienda la profilaxis antibiótica de forma rutinaria para la mayoría de los pacientes con problemas cardíacos. Eso ha cambiado bastante entonces. ¿Para quién se reserva ahora esta medida preventiva? Se limita exclusivamente a un grupo de pacientes considerados de muy alto riesgo. Alto riesgo de desarrollar una endocarditis y de sufrir complicaciones graves si la padecieran. Este grupo incluye, fundamentalmente, a personas que llevan válvulas cardíacas protésicas, ya sean mecánicas o biológicas, o con material protésico usado para reparar una válvula. También personas que hayan tenido ya un episodio previo de endocarditis. Eso aumenta mucho el riesgo. Pacientes con ciertas cardiopatías congénitas complejas, que no estén reparadas o que estén reparadas pero con defectos residuales. Y personas trasplantadas de corazón que desarrollen problemas en las válvulas. Para otras muchas condiciones cardíacas, como soplos, prolapso mitral, donde antes se daba, hoy ya no se considera necesaria. Entendido. ¿Y en qué tipo de tratamientos dentales necesitarían estos pacientes de alto riesgo tomar el antibiótico? Se recomienda antes de aquellos procedimientos dentales que impliquen una manipulación, digamos, significativa del tejido gingival, de la zona periapical, o sea, la punta de la raíz del diente, o que perforen la mucosa oral. Esto incluye extracciones dentales, colocación de implantes, el raspado y alisado radicular, que es la limpieza profunda bajo la encía, cirugía periodontal o cirugía apical. No se necesita para poner anestesia local en tejido no infectado, hacer radiografías, ajustar aparatos de ortodoncia o por un sangrado tras una herida en el labio o la boca. ¿Y cómo se administra esta profilaxis? ¿Qué se toma y cuándo? Generalmente es una dosis única de un antibiótico específico. Se toma por vía oral entre 30 y 60 minutos antes del procedimiento. El antibiótico de elección es la amoxicilina, normalmente 2 gramos para un adulto.
Para personas alérgicas a la penicilina, las guías actuales de la AHA recomiendan alternativas como la cefalexina, la acitromicina, la claritromicina o la doxiciclina. Es importante señalar que la clindamicina, que se usó mucho en el pasado, ya no se recomienda como primera opción por la AHA, por el riesgo de efectos adversos serios. Por supuesto, la pauta exacta y el antibiótico específico siempre los determinará el médico o el dentista, que conoce el historial del paciente. Y quiero añadir un punto crucial, que lo enfatiza la AHA y todas las sociedades científicas. La medida preventiva más eficaz contra la endocarditis de origen bucal, incluso en pacientes de alto riesgo, es mantener una excelente salud e higiene bucodental diaria. Esto minimiza la carga bacteriana en la boca y reduce la frecuencia y la intensidad de esas bacteriemias cotidianas que ocurren simplemente al masticar o cepillarse. Tiene todo el sentido. Es la base, ¿no? Entonces, si agrupamos todo lo que hemos hablado, ¿cuáles serían las recomendaciones prácticas clave para cuidar simultáneamente la salud bucodental y la cardiovascular en el día a día? Las recomendaciones son claras, y lo bueno es que benefician a ambas áreas. Los consensos de la CEPA y la FEC coinciden en esto. Primero, higiene bucodental meticulosa. Cepillado dental al menos 2 veces al día. El de antes de acostarse es el más importante, con pasta dentífrica fluorada. Y es fundamental no olvidar la limpieza diaria entre los dientes, con seda dental o cepillos interdentales, lo que vaya mejor a cada uno. Quienes usen prótesis removibles deben limpiarlas a diario también. Muy importante. Vale. ¿Higiene? Segundo, seguir una dieta saludable, baja en azúcares refinados y equilibrada. Esto no solo previene caries, sino que ayuda a controlar factores de riesgo compartidos como la diabetes, el colesterol, el sobrepeso. Tercero, visitas regulares al dentista, al menos una vez al año, incluso aunque no haya molestias aparentes, ¿eh? Si se llevan prótesis, idealmente cada 6 meses. La detección precoz de la periodontitis es clave. Cuarto, abandonar el tabaco. Fumar es un factor de riesgo potentísimo para ambas enfermedades, periodontal y cardiovascular. Dejarlo es una de las mejores inversiones en salud que se pueden hacer. Sin duda. Quinto, buen control médico general. Mantener a raya otras condiciones como la diabetes o la hipertensión arterial es fundamental para la salud de encías y corazón. Y sexto, prestar atención a las señales de alerta. Si las encías sangran al cepillar o espontáneamente, si hay mal aliento persistente, movilidad dental, retracción de encías, aparición de pus. Hay que consultar al dentista, sin demora. El lema es fácil. Una encía sana no sangra. Y por supuesto, consultar al médico ante síntomas como fiebre de origen desconocido que puedan sugerir una complicación como la endocarditis. Cuidar las encías no es un acto aislado, sino una parte integral del cuidado de la salud general. Deberíamos verlo así. Hagamos un breve repaso de las ideas esenciales que hemos explorado hoy. Hemos visto que la conexión entre la salud de las encías y la salud cardiovascular es real, está respaldada por la ciencia. Opera a través de mecanismos como las bacterias y la inflamación sistémica. Hemos subrayado la importancia crucial de la prevención, buena higiene diaria y revisiones periódicas. Además, hemos abordado preocupaciones prácticas comunes, destacando la necesidad vital de comunicar siempre al dentista toda la medicación, como los anticoagulantes, y condiciones médicas, como llevar un marcapasos. Y hemos entendido que la inmensa mayoría de los tratamientos dentales son posibles si se toman las precauciones adecuadas y hay buena comunicación entre profesionales. El mensaje central de nuestro análisis de hoy es potente. Cuidar las encías es, en buena medida, cuidar también el corazón. Gracias por seguirnos en esta exploración. Y como reflexión final, para que nos quedemos pensando, más allá de la prevención de enfermedades concretas, podríamos empezar a considerar la visita regular al dentista no solo como un mantenimiento dental, sino también como una estrategia proactiva para el cuidado de la salud cardiovascular general. Quizás sea el momento de dejar de ver la salud bucodental como un compartimento aislado y reconocerla como lo que es, una ventana importante a nuestra salud sistémica y un pilar fundamental del bienestar integral a lo largo de toda la vida.